El congresista Petrosi nos acompaña esta noche y quiero agradecerle la deferencia de haber decidido hablar por primera vez desde que hizo pública esta carta en el programa. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Mávila, el agradecido soy yo. No, al contrario. Voy a citar textualmente lo que usted dice. Dice, en los dos resaltados que hemos hecho de esta carta, lamentablemente, y me refiero a la situación del país en general, la oportunidad que nos dio el electorado en las urnas no ha sido aprovechada. Y se refiere, por supuesto, a una autocrítica que hace usted como parte de la bancada de Fuerza Popular. Y por otro lado, dice, se han creado entre nosotros en estos casi 3 años diferencias de tipo ideológico que ya solo pueden resolverse con una decisión que por lealtad no he podido tomar antes. ¿Cuáles son esos motivos que sutilmente se deslizan, con mucha diplomacia en la carta, pero que lo llevan a usted a meditar, entiendo por el contenido del comunicado, desde hace ya bastante tiempo su permanencia en la bancada? Una decisión que me ha costado muchísimo tomar, porque voy a decir algo que decían mis hermanos maristas cuando yo estaba en el colegio. No es bien nacido quien no es agradecido. Yo llegué al Congreso de la mano de un proyecto en el que creí y de un proyecto que creyó a la vez también en mí. 73 congresistas. En este estudio dije yo que teníamos una oportunidad de oro para apoyar al desarrollo del Perú. Agua, colegios, hospitales, aeropuertos, leyes para la gente que necesita ayuda del Estado. Siento y admito también la parte de culpa que me toca, que no hemos cumplido. ¿Cuáles han sido los errores de Fuerza Popular y por qué desperdiciaron la oportunidad, como usted mismo Confrontación, Mávila, confrontación, revolver, discordar, no consensuar, no apoyar. El Poder Legislativo existe para apoyar al Poder Ejecutivo. Tú puedes ser oposición y puedes decir, no me parece cómo estás haciendo esto. A ver qué te parece si nos juntamos y decidimos que lo vamos a llevar a cabo juntos de una manera que nos guste a los dos y que le haga bien al pueblo peruano. No siento que haya sido así. Además, uno no puede cruzar una línea de conciencia. Ya últimamente, cuando yo empecé a ver la lentitud con el tema de Inostroza, el evidente sesgo en la opinión sobre Chávarri, que va en contra de lo que opina la gran mayoría del país, ya yo empecé a pensar en que no podía seguir siendo parte de todo esto. De todas maneras, quiero decirte que en el tema de cultura yo he sido libre para legislar. Ellos han colaborado conmigo, han colaborado todos los partidos del Parlamento en mis 2 presidencias de la Comisión. Los proyectos de ley que yo he presentado han sido aprobados casi todos con el 100% de los votos verdes. Y he hecho amigos en el Parlamento. No me siento solo. Me siento independiente. Siento que a partir de ahora nadie me va a poder decir en una votación de mesa que le enseñe mi voto a una Cámara, cosa que me humilló profundamente en el mes de julio. Recuerdo mi primer uso de la palabra en el Parlamento, que fue hermosísimo cuando llegó Jorge Nieto y le dije que me sentía muy complacido de que hubiera sido elegido él ministro de Cultura, porque los gremios literarios y artísticos del país compartían mi felicidad. Recibí de inmediato un mensaje a decirme que Nieto había sido enemigo de nuestra campaña. Me caí en la boca 6 meses, Mávila. No intervine nunca más en el Parlamento. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que no les gustara lo que yo decía. No puedo seguir pensando en hablar lo que le guste a un sector y no decir lo que mi corazón de peruano, de artista, me dice que tengo que decir. Francesco, usted es una persona culta, una persona solvente. ¿Por qué miedo? ¿Miedo de qué? ¿De que no les gustara? ¿De que tomasen represalias contra usted? ¿De que, no, como han dicho algunos congresistas que se han alejado antes de la bancada, de que se filtrara información a la Comisión de Ética? Lo han dicho, por ejemplo, quienes integran hoy el grupo de los kenguistas o Avengers. ¿Cuál era el miedo de Francesco Petrosi al interior de la bancada? El miedo era, mira, a mí me gusta ser querido. Soy artista. Los artistas buscamos simpatía de la gente. Buscamos hacer las cosas bien para que la gente nos quiera. Entonces la única manera de que estas personas te quisieran es hacer las cosas a la manera que quisieran ellos. ¿Y cómo querían hacerlas? Y yo no puedo hacer eso.
Claro. Yo no puedo dejar de decir lo que tengo que decir. No pueden castigarme por pensar. O sea, una vez se lo dije a ella, Okay. no te quiere más quien más te adula. Tenlo claro, sé que en tu posición debe ser muy difícil. Esa es mi postura. Aquí hay una línea de conciencia que yo no voy a cruzar. Francesco Petrosi llegó hasta aquí, he sido un congresista disciplinado. En las últimas votaciones en las que yo no he estado de acuerdo, por primera vez me he parado y me he ido. Hay votaciones... Por ejemplo, ¿en cuáles empezó ya esa actitud? En la mucho ley, más rebelde? esa ley a la que se le dice, no quiero yo llamar la ley Fujimori, que no pasó por comisiones. Yo estoy de acuerdo con esa ley, pero que siga el trámite que tiene que seguir cualquier proyecto de ley que presenta un congresista en el Congreso de la República. Me paré y me fui, porque no quería ser presionado a hacer algo que yo no quería hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿hasta cuándo iba a estar haciendo yo estos pequeños actos de inconsecuencia? Porque si yo no estoy de acuerdo, tengo que votar en rojo. Pero se te vienen encima 60 personas. Pero ¿cómo se vienen encima? Esa era la pregunta cuando le preguntaba por el temor. Porque uno no termina de hay entender. chats, a ver, puede haber discusiones al interior de una bancada, pero llegar a tener temor en el grupo político que uno participa, cuando es el espacio para el intercambio privado de ideas, que luego se reflejan a través de una posición que puede ser colegiada, que puede dejarse a voto de conciencia. Lo acaba de decir Úrsula Letona con toda claridad. Las decisiones son colegiadas. Y cuando se toma una decisión, cuando se habló de esto, yo estaba muy mal de la laringe, sigo muy mal de la garganta, les dije prácticamente sin voz que yo en esto no los iba a acompañar. ¿En qué? En ese voto, que yo no iba a estar presente. ¿En la ley? Sí, que yo no iba a estar presente en hablando. una reunión de bancada. Se me dijo que esto no era un club de amigos, que era un partido político y que las decisiones eran colegiadas. Mávila, ya. ¿Hubo hostilidad? Ya. No. Ha habido hostilidad en algunos momentos. Yo he visto yo he visto pasar muchas cosas delante de mis ojos. Yo he visto el indulto de Fujimori. O sea, yo cuando recién ingresé al Congreso fui donde la señora Fujimori a decirle me gustaría hacer el nexo entre Fuerza Popular y el presidente Kuczynski para lograr la libertad de su padre. Me dijo que no me preocupara, que ellos se encargaban de ese tema. Yo fui con la mejor intención a servir de nexo para llegar a un indulto bien hecho, no como lo que se hizo, que ahora de nuevo está el presidente en el hospital, pero saliendo del hospital sabemos que irá a la cárcel, cosa que a mí me apena mucho. ¿Podría decir usted que Keiko Fujimori, o que Ana Hertz, o que Pierre Figari, o que los tres no querían el indulto a Fujimori? A mí me cuesta pensar que una hija no quiere el indulto de su padre, pero por la Mávila. respuesta que le dio y por lo que eso supuso para el Partido Pero perdóname, Verde. yo una vez en una reunión de bancada, un congresista de provincia se paró a hablar del presidente Fujimori y un ex vocero, porque no voy a mencionar nombres, Mávila. Le dijo, ¿de qué presidente estás hablando? Aquí solo hay una presidenta. Entonces, no respetar en un partido político... ¿Ex vocero de la bancada? No respetar en un partido político, perdóname, no respetar en un partido político al fundador, no respetar en un partido político al autor de la ideología, no reconocerlo como líder, a mí me parece de una mezquindad espantosa. Y por supuesto que yo en ese momento me paré y dije, el presidente Fujimori, que es el único presidente que ha tenido el fujimorismo, ¿no? Comprenderás que cada intervención mía de ese tipo causaba pues no pocas ronchas. Y esto merma mi tarea como legislador. Y yo no quiero que la merme porque mis proyectos de ley para mí son lo más importante de mi trabajo. Y he dejado, lo digo en la carta, unos cuantos que pasarán a la historia jurídica del país. ¿Usted se considera albertista antes que keikista o kenyista? Yo te voy a decir que me considero, porque yo soy un hombre de 56 años al que prácticamente una vez lo mató una bomba aquí en Lima. Yo soy un peruano agradecido por el final del terrorismo criminal que hubo en el Perú, que no es ni guerra civil, ni guerra de guerrillas, porque los guerrilleros dan la cara, los guerrilleros son hombres que tienen los pantalones bien puestos. Nosotros tuvimos el ataque de un grupo terrorista criminal y yo voy a sostener eso hasta el día que deje de respirar.
No me voy a definir ni como albertista ni como queiquista, yo soy un invitado al Partido Fuerza Popular. ¿Fue eso lo que sí, vio usted, digamos, en su momento, lo que evaluó para postular al Congreso como parte de Fuerza Popular? Sí, yo en los años 90, yo estaba en plena carrera lírica en Europa y vine muchas veces al Perú a cantar con la Sinfónica de manera gratuita, naturalmente, y fuimos a barrios humildes, a colegios, a plazas, a hospitales. Hice un trabajo con la Sinfónica y yo vi que cuando yo me había ido, el Perú era un país y cada vez que yo regresaba, mi impresión era que las cosas se calmaban, reingresábamos en la comunidad internacional a nivel económico, etcétera. Esto se ha desfigurado. Ya, usted nos ha dicho que cuando ha visto la postura con el caso Chávarri, que cuando ha visto los retrasos en el tema Inostroza, esta demora, por ejemplo, en tomar la decisión de considerarlo como parte de una organización criminal para que pueda ser investigado por la Fiscalía, usted finalmente colmó el vaso y tomó esta decisión. Sí. ¿Eso quiere decir que se ha convencido de que Fuerza Popular está protegiendo a Inostroza y a Chávarri? No quisiera decir eso, Mávila. No me considero autorizado porque no soy un miembro del meollo del partido como para tener esta información. Pero le llama a sospecha, porque ha sido el detonante para su paciencia. Pero lo que yo sospeche, Mávila, son temas personales. Te hablo de mi línea de conciencia. No quiero ser más parte de esta cosa que no me gusta, que veo que se retrasan los procedimientos, que no quiero usar la palabra blindaje, que está tan de moda, pero sí que se duda. Falta de claridad. Exacto. Tenemos que ser claros. Y voy a ser muy claro con este tema de Inostroza. Ya está preso. Y el tiempo que dure, sabemos que va a venir al Perú. Porque el gobierno del Perú se va a preocupar de que este hombre vaya a la cárcel en el Perú. Cosa que no pasó con Toledo, en 2 gobiernos constitucionales, no pasó, ¿ya? Entonces yo tengo fe en el Estado. Yo soy un peruano que cree en sus instituciones. Yo soy un peruano que sabe que el Congreso está muy desacreditado y que sufre mucho por esto. ¿Ha sido culpa de Fuerza Popular ese descrédito? Ha sido culpa de muchos factores, Mávila. No vamos a satanizar solamente a Fuerza Popular. Hay congresistas realmente que lo único que hacen es alborotar. Nosotros estamos aquí para legislar y para representar, claro, no pero para usted confundir. No deja el Congreso, deja hoy un partido al que ha desperdiciado una oportunidad con una mayoría que cualquiera hubiese querido dirigir, ¿no? Más de 70 congresistas. 73. 73, y usted habló al comienzo de confrontación. ¿Percibió entonces ese ánimo en Fuerza Popular de no contribuir con el trabajo del Ejecutivo y más bien ser obstruccionista? ¿Podríamos decirlo hoy finalmente que sí, desde dentro de Fuerza Popular en las formas ellos pueden decir que no han sido obstruccionistas porque le dieron a Kuczynski las facultades legislativas, etcétera, varias cosas. Pero en el fondo, no tienes que preguntármelo, tú lo sabes. ¿Qué hemos hecho para que se supere el pueblo del Perú? ¿Qué hemos hecho para superar el frío de Puno, las muertes de la gente de frío en un país que es rico en gas? ¿Qué hemos hecho para darles más salud? ¿Dónde están las leyes en 2 años y medio de mayoría absoluta en el Parlamento? Esa es mi indignación. ¿Y su decepción? Y mi gran decepción. Congresista, le agradezco que haya estado con nosotros para explicarnos este tema. ¿Qué es lo que menos le gustó? ¿Cuándo empieza este proceso que culmina con esta reflexión de los últimos días? Este proceso empieza, y mira qué bueno que me lo preguntes. Tenemos un hombre joven y con visos de independencia al frente del Poder Legislativo. Un hombre que quiere hacer bien las cosas. Y que yo desde aquí lo insto a tener los pantalones de hacerlas bien y no dejarse dominar por ninguna cúpula de ningún movimiento político. Y sabemos que si algo sucede con este presidente del Congreso, tenemos que investigar por qué. ¿Y debido a quién? Entonces, no lo sé, Mávila. A ver, entonces, no lo sé. Ya, pero me ha dado pie a hacerle una repregunta que es importante al margen de que, por supuesto, el tiempo nos gane y me tenga que ir a una pausa. Porque sí hay voces desde el interior de Fuerza Popular o de allegados a Fuerza Popular que dicen que aquí hay una intención de traerse abajo la presidencia de Daniel Salaverry.
Ahí ¿Eso es estaremos los congresistas independientes y responsables para sopesar y confrontar la situación como sea necesario. Entonces es cierto. No lo sé, te lo repito, no soy miembro de la cúpula del partido que dejo. Nunca lo fui, nunca me quisieron. Llevé ideas, llevé proyectos, llevé mis intenciones. Fue Daniel Salaverry el que le dijo una por cuál una presidente. rechazadas. Fue Daniel Salaverry el que le dijo cuál presidente, porque me habló de un ex vocero y recordaba que él lo fue. No, Daniel. No fue. No. No fue. ¿Usted cree que él quiere hacer las cosas bien y que le está costando, le están poniendo piedras en Le el está camino? costando y le va a costar más. Pero si tiene los pantalones bien puestos, tiene la obligación de cumplir con el pueblo peruano y con el poder legislativo, levantando la aceptación de la ciudadanía. No somos el cuco. Hay personas de gran valía en el Congreso de la República. Está Vitocho García Belaúnde, está Mauricio Mulder, está Luz Salgado, y la lista es muy larga. Y estamos dispuestos a apoyar al gobierno en la lucha contra la corrupción. Ese es el papel que nos ha mandado el electorado peruano. Quien haga otra cosa se equivoca y se equivoca mal. ¿Va a apoyar al gobierno? ¿Algún otro partido se va a agrupar? ¿Se va a mantener como independiente? No voy a apoyar a ningún otro partido, pero no voy a pulular en el Congreso. Petrosi no es un hombre que puede pulular. A mí me encanta pensar, y por pensar se me ha postergado. Muy bien, congresista, le agradezco esta Gracias. primera entrevista y que tenga la mejor de las suertes. Salud por eso. Es lo que puedo desearle tras esta decisión que su partido lamenta, que sin duda sigue perdiendo gente, pero veremos si el futuro le da la razón. ¿Y qué es lo que pasa con el señor Daniel Salaverry? Lo pongo en la carta. En manos de Dios estamos. A él me entrego. Correcto. Muchísimas gracias.